Después del análisis de los aspectos fundamentales de la Ley de Sostenibilidad de la Administración Local, nosotros vamos a centrar nuestra atención en uno de los aspectos más sustanciales y que está generando mayor malestar y suspicacias en el ámbito municipalista, como es el de la reordenación de las competencias locales. A ver, que es necesario revisar y actualizar el ámbito competencial para evitar duplicidades y para dar una solución definitiva al problema del ejercicio de las competencias impropias, bueno, eso sin ninguna duda. Y hoy en día nadie pone en tela de juicio que precisamente el principio que se ha comentado de una administración, una competencia, es un principio lógico y evidente. Sin embargo, el sector público tiene una serie de problemas estructurales que no se van a solucionar simplemente con una recomposición competencial. Y en este sentido, por tanto, cualquier intento de abordar este tema en solitario seguro que va a fracasar estrepitosamente. Por tanto, es importante que se tenga en cuenta también otros aspectos como la reorganización territorial y el sistema de financiación local. Estos dos temas deben ser compañeros de travesía inseparables de la reorganización competencial con la idea o con la finalidad de dar una respuesta integrada y armonizada al problema del régimen local. Desde el punto de vista, se ha comentado antes por el profesor Arenilla, desde el punto de vista de lo que sería la reorganización territorial, es cierto que el proyecto de ley lo que ha hecho es intentar racionalizar la planta municipal, pero sin embargo lo ha hecho de una manera un tanto apocada, es decir, fomenta la fusión voluntaria de municipios, plantea la posibilidad de suprimir o de liquidar organizaciones administrativas supramunicipales en aquellos casos puntuales, eso sí, en los que haya duplicidad, caso ya comentado de consejos comarcales y de áreas metropolitanas, o también plantea la existencia de una serie de trabas para la escisión o la creación de nuevos municipios. Todo esto tiene poco que ver con el intento frustrado, que según se mire gustará más o menos, pero desde luego es valiente, de la posibilidad de liquidar municipios de menos de 5.000 habitantes que estaba presente en alguno de los borradores del anteproyecto de la ley que ahora se presenta. Por tanto, bueno, ya digo, gustará más o menos esta medida, pero lo cierto es que no podemos dejar de vista cuál es la orientación que en el escenario europeo se está planteando respecto al número de municipios que deben tener los diferentes países. En relación con el tema del sistema de financiación local, debe decirse que es un tema, una cuestión que ha estado muy presente a lo largo de todo el proceso de reforma de la Ley de Bases, pero que, sin embargo, no ha llegado nunca a materializarse. Los gobiernos locales llevan muchísimos años reclamando al Estado disponer de un nuevo marco de financiación que sea equitativo con sus responsabilidades competenciales y que permita que puedan tener a su alcance una serie de instrumentos tributarios o una serie de instrumentos financieros con la finalidad de poner fin o al menos mitigar la insuficiencia crónica de recursos que tanto les está afectando. Y, por tanto, desde luego, planificar el reparto de competencias sin tener en cuenta las necesidades económicas reales de los municipios es claramente marcarse o brindis al sol o es, podemos decir, empezar a construir una casa por el tejado. Por tanto, en principio, y sin entrar aún en aspectos sustantivos, que ya lo hará el profesor Zafra, desde mi punto de vista entiendo que esta ley nace con graves defectos congénitos. Se produce, se ha comentado también, una laminación de las competencias municipales. Esta laminación se produce a 3 niveles. Sobre las competencias propias, que se reducen, sobre las competencias impropias, que desaparecen, y finalmente, también indirectamente, sobre aquellas competencias que se atribuyen hasta ahora por delegación, puesto que a partir de ahora, para poder delegar, será necesario que se cuente con la correspondiente dotación presupuestaria que cubra el 100% del coste del servicio. Y, desde luego, podría existir algún municipio que quiera seguir prestando y además pueda económicamente seguir prestando este servicio sin necesidad de que le insuflen recursos económicos. Por tanto, se cierra ahí una puerta a algunos municipios, se cierra una posibilidad. Y además, no nos toca hoy, pero también a esto, a toda esta reducción competencial, deberíamos sumarle los efectos que provoca en la capacidad de actuación de los municipios todo el conjunto de medidas que se fijan en el proyecto de ley para redimensionar a la baja el sector público.
Son medidas muy importantes y precisamente por eso van a dar lugar a una nueva jornada de reflexión complementaria a esta. Medidas, por ejemplo, como la prohibición de adquirir, de constituir o participar en la constitución de nuevos organismos, entidades, consorcios, fundaciones durante el periodo de vigencia del Plan Económico-Financiero o del Plan de Ajuste. Eso, por tanto, es un tema importante. Otras prohibiciones, como la prohibición de suscribir ampliaciones de capital o de hacer aportaciones patrimoniales. Respecto de las competencias propias del artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local, cabe decir que el legislador básico está haciendo una interpretación muy restrictiva de lo que es o deberían ser los temas de interés local. Y en este sentido se produce una vulneración del principio de autonomía local en la medida en que de alguna manera también se vulnera esta capacidad efectiva de todos los municipios de poder regular y administrar los asuntos que les son propios. Por ejemplo, sin ir más lejos, materias tan importantes que realmente constituyen pilares del estado del bienestar como servicios sociales, como sanidad o como educación, pues ven reducida de manera muy drástica el campo de acción municipal. Por ejemplo, en materia de servicios sociales, ¿qué se produce? Pues en este campo la competencia se va a limitar a partir de ahora al análisis, a la evaluación y a la información de las situaciones de necesidad social y a la atención inmediata por razones de exclusión social. En materia de educación, la competencia se va a limitar a lo que sería la colaboración en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y el ayudar o cooperar con la Administración educativa a la obtención de solares para la construcción de nuevos centros decentes. Y finalmente, en materia de sanidad, básicamente se limita a quedar relegada esta competencia a lo que sería la protección de la salubridad pública y las competencias relacionadas con cementerios y servicios funerarios. Por tanto, realmente, ya digo, la reducción es importante. Materias tan importantes como hasta ahora competencias municipales, como eran la prestación de servicios sociales y también las relacionadas con la reinserción y la promoción social, otras como la participación en la programación de la enseñanza o en los órganos de gestión educativos, o otras competencias también relacionadas con la gestión de la atención primaria de la salud, desaparecen. Estas competencias desaparecen y otras muchas, como por ejemplo el control sanitario de cementerios o de alimentos y bebidas, para no extenderme y no citarlas todas. Por tanto, finalmente, lo que pasará será que únicamente cuando un ayuntamiento pueda justificar una gestión correcta de las competencias propias de los servicios obligatorios y además garantice su sostenibilidad financiera, solo en ese caso el ayuntamiento podrá prestar competencias impropias y actividad económica. Y además, teniendo muy claro y asegurándose que no haya ninguna otra administración pública que esté prestando ese servicio dentro de su ámbito territorial. Toda esta reordenación competencial, además, se completa con dos traspasos a dos niveles, a nivel provincial y a nivel autonómico. En primer lugar, a nivel autonómico, de acuerdo con las disposiciones transitorias, veremos que la comunidad autónoma va a ser la receptora de una serie de competencias muy importantes de los ayuntamientos, estas que comentábamos antes, salud, sanidad y servicios sociales. Y además, mediante un procedimiento que se instrumentaliza temporalmente en un periodo de 6 meses para temas de sanidad, de 1 año para temas de servicios sociales y de 5 años para el tema de la salud. En cuanto al segundo tipo de traspaso, la Diputación Provincial, ya hemos visto, se ha comentado también, que el papel de las Diputaciones Provinciales se va a fortalecer, se va a potenciar. En ese sentido, las Diputaciones, y eso es muy importante, con la petición previa de los ayuntamientos, ahí la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas ha hecho hincapié y ha dejado muy claro que las diputaciones no podrán actuar de oficio, sino que será necesario que la petición sea previa del municipio. Debe haber un previo consenso del ayuntamiento afectado. Por tanto, las diputaciones coordinarán la prestación de los servicios de determinados servicios mínimos obligatorios de los municipios de menos de 20.000 habitantes que se encuentren en situación de dificultad económica o que hayan incurrido en posible déficit. Estas competencias están ya tasadas, son unos servicios muy concretos que también he visto que se comentaban por el profesor Arenilla. Estamos hablando básicamente de recogida de residuos, tratamiento de residuos, accesos a núcleos urbanos, pavimentación de vías, limpieza de vías y finalmente el abastecimiento del agua potable. Serían esas las competencias, ¿de acuerdo? Es muy importante también dejar claro que si un ayuntamiento que se encuentra en esta situación puede justificar que puede seguir prestando el servicio a un coste efectivo menor que la Diputación, entonces podrá continuar prestando el servicio, porque la base de este traspaso es la mejor eficiencia en la prestación del servicio que puede dar la Diputación, básicamente por
poderlo prestar en mejores condiciones a un menor coste. Por tanto, si el coste del ayuntamiento es menor, entonces el ayuntamiento podrá seguir prestando ese servicio. Fijémonos, también se ha comentado que ahora ya se habla de coste efectivo, ya hemos abandonado el concepto de coste estándar de acuerdo con las indicaciones del dictamen del Consejo de Estado. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está ya preparando el reglamento en el que se van a incorporar todas las instrucciones y todas las recomendaciones necesarias para el cálculo de este coste efectivo de los servicios. Y parece ser, según han comentado, que a finales del 2014 van a tener ya los primeros resultados en relación con el coste de la prestación de los servicios durante el 2013. En este sentido, como vemos, se pone el acento en el aspecto económico, en la relación coste-beneficio, parece ser, y sin embargo, es importante remarcar, como ya se hizo también cuando se hablaba del coste estándar, que es importantísimo que además del tema económico, que evidentemente también es básico, se incorporen otros conceptos como el tamaño de los municipios, como las peculiaridades territoriales de los municipios o como la composición social. Y para ir acabando esta reforma local, lo que hace, bueno, se pone el acento de manera, podríamos decir, mayúscula sobre el equilibrio presupuestario de los municipios y sobre la consecución del objetivo del déficit. Por tanto, nos podemos fijar, por ejemplo, si vamos leyendo la ley, la alusión constante que se está haciendo a principios de estabilidad, de sostenibilidad financiera, de eficiencia en la prestación de servicios y de actividades. Por tanto, es evidente, se pone de manifiesto, que se está potenciando la perspectiva económica por encima de otras perspectivas. No olvidemos, por ejemplo, la importancia hasta ahora de un principio, que era el principio de máxima proximidad a la ciudadanía de la gestión administrativa. Desde siempre este principio ha sido considerado un valor municipal, es decir, un valor que garantiza una gestión eficaz del servicio, porque nadie, como un ayuntamiento, conoce tanto de primera mano la realidad tanto del territorio como de los ciudadanos. Es un tema, ya digo, muy importante. Además, tampoco debemos perder de vista que los ayuntamientos no son solo administración o gestores de servicios, son gobierno. Su legitimidad democrática les capacita para tomar decisiones, para priorizar determinadas políticas o determinadas prestaciones de servicios sobre otros. Por tanto, alejar el centro de decisión política y más en favor de administraciones de elección indirecta lo que hace en cierta manera es minorar la democracia. Y además otro tema muy importante, el proyecto de ley se escuda en la necesidad de reducir el gasto de las administraciones locales, cuando precisamente los gobiernos locales, y también se ha dicho, son responsables de una ínfima parte del déficit y de la deuda pública total de las administraciones públicas. Ya para finalizar, un último apunte, y es que también debe tenerse en cuenta, estamos comentando aquí, vamos a comentar este proyecto de ley y también el proyecto de ley catalán, pero de alguna manera en algún momento deberá discutirse sobre el espacio jurídico que la ley estatal debe ocupar en Cataluña, teniendo en cuenta que el Estatuto de Autonomía de Cataluña reconoce competencia exclusiva a la Generalitat de Cataluña en relación con la ordenación territorial y en relación con el régimen local de acuerdo con el artículo 160. Para analizar todas estas cuestiones con profundidad tenemos con nosotros al profesor Manuel Zafra. Él es profesor titular de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Granada y además es autor de un artículo que publicó hace un par de meses en El País, realmente un artículo de lectura imprescindible en el que plantea, entre otras cosas, el papel al que ha quedado relegada la administración local y también pone de manifiesto las continuas paradojas y las contradicciones que se producen en este proyecto de ley. Profesor Zafra comenta de manera muy atinada, dice: resulta desolador comprobar cómo las entidades locales solo cobran relevancia política con motivo de la estabilidad presupuestaria. El proyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros culmina un proceso de marginación política del Gobierno local en el Estado de las Autonomías, degradado a una materia o actividad objeto de la disputa competencial entre Estado y comunidades autónomas. Y finaliza diciendo que la desolación política y jurídica provocada por la tramitación de esta reforma surge como contraste al curso que debiera haber seguido, un pacto de Estado de carácter constituyente que dignifique el gobierno local y definitivamente gane la condición de un nivel de gobierno y deje de ser, en este caso, objeto de recorte presupuestario. Demos la palabra, pues, al profesor Zafra. Buenos días, muchas gracias por
la invitación y poder compartir con un foro tan cualificado unas reflexiones sobre un tema políticamente muy relevante como es la reforma local. Yo agradezco a la profesora que me ha presentado la lectura el comienzo y el final de un artículo aparecido en El País tras la aprobación por Consejo de Ministros del proyecto, porque resume bien lo que pienso sobre y cómo valoro la iniciativa que ha tomado el Gobierno. No quiero hacer una exhibición de credenciales, pero yo he tenido el privilegio de vivir la autonomía local, el Gobierno local, desde los 3 niveles de Gobierno. Mi primera experiencia fue en la Diputación de Granada, después en la Dirección General del Ministerio de Administraciones Públicas y después en la Dirección General de Administración Local de la Junta de Andalucía, donde por primera vez se ha promulgado una ley inspirada en el Estatuto de Autonomía. Así que, evidentemente, esto, como todo en la vida, me da una proximidad, pero también quizás un prejuicio, y necesito muchas veces distanciármelo para poder equilibrar compromiso y distanciamiento. Voy a tratar de exponer brevemente mi intervención en torno a 2 puntos. Y voy a empezar haciendo una declaración muy severa. Yo creo que el proyecto es inconstitucional por 2 motivos. En primer lugar, bueno, parece que uno está en un ámbito en el que hay más afinidades electivas de las que, con lo cual no hay sino que sentirse, en fin, animado. A ver, ¿por qué pienso que es doblemente inconstitucional? En primer lugar, por una cuestión muy elemental. Es verdad que invocar la Constitución como norma jurídica tiene sus cabelas, sus vulnerabilidades y sus carencias en la medida en que es una norma que, como diría un profesor polemizando con otro, probablemente los 2 grandes patriarcas del derecho administrativo, uno recientemente fallecido y otro, pues afortunadamente todavía con posibilidades de que nos enseñe algo, Alejandro Nieto y García Enterrías, sobre si la Constitución es una norma jurídica o qué peculiaridades jurídicas tiene la Constitución como norma. Es verdad, bajo una misma Constitución deben gobernar diferentes fuerzas políticas, pero es que es tan elemental la constatación de inconstitucionalidad que no es necesario bajar, simplemente quedarse en lo que dice el artículo 140 y 141 de la Constitución. Con esa sumariedad constitucional de la que siempre, bueno, la gente que queremos y que sentimos pasión por la política local hemos visto como insuficiencia en la regulación constitucional de la autonomía local, creo yo que basta para decir terminantemente y de manera categórica y sin creo que incurrir en hipérbole que el proyecto es inconstitucional. Vamos a ver. El artículo 140 dice que el ayuntamiento tiene encomendado el gobierno y la administración del municipio. Y el artículo 141 que la provincia tiene encomendada la Diputación tiene encomendada el gobierno y la administración de la provincia. Con la ley en la mano, con el proyecto, un municipio podrá tal vez administrar, pero no podrá gobernar. Y la Diputación en ningún caso. Vamos a ver, yo quiero hacer una salvedad antes de continuar para advertir por qué creo que esto es así. Yo no sé si se ha reparado suficientemente en una cuestión tan elemental como la nueva redacción del artículo 26, en el que, en fin, una técnica jurídica que por ser benevolente uno puede calificar como deficitaria, pero en fin, probablemente el calificativo debería ser mucho más estricto y más severo. Se dice que la provincia, para determinados servicios y en municipios menores de 20.000 habitantes, aquí se han enumerado el acceso a las poblaciones, la pavimentación de las vías públicas, la recogida de residuos, es decir, todo lo que son servicios mínimos obligatorios del artículo 26 vigente, menos el alcantarillado y el alumbrado, serán coordinados por la provincia de conformidad con los municipios, sin que se diga muy bien si la conformidad de los municipios es para coordinar o para elevar al Ministerio de Hacienda la manera en que se van a prestar la coordinación. Pero es que el Ministerio de Hacienda se reserva autorización con el informe preceptivo de la comunidad autónoma que tenga atribuidas competencias sobre tutela financiera. Claro, realmente, ¿qué ocurre con la provincia aquí? ¿Qué ocurre con la Diputación? Que ha dejado de ser una entidad local y ha pasado a ser lo que dice a continuación el artículo 141 de la Constitución, división territorial para el cumplimiento de los fines del Estado. O sea, no es verdad que la provincia como entidad local salga fortalecida. Lo que ocurre es
o lo que yo creo que realmente hay que sacar como consecuencia jurídica de la nueva regulación que propone el proyecto, es que la provincia deja de ser una entidad local y pasa a ser administración periférica del Estado, división territorial para el cumplimiento de los fines del Estado, porque va a estar sujeta a control de oportunidad en la medida en que necesita la autorización previa del Ministerio de Hacienda para poder prestar los servicios de manera coordinada. Esta es realmente la realidad. No hay ninguna potenciación o ningún reforzamiento de la provincia en cuanto a entidad local que la Constitución determina como agrupación de municipios, sino sencillamente es el ariete que el Ministerio de Hacienda va a emplear para que efectivamente los criterios de sostenibilidad y racionalización se cumplan. Pero yo creo, honradamente, que no se refuerzan las diputaciones provinciales en cuanto a entidades locales, sino, repito, como administración periférica del Estado. Yo creo que el objetivo fundamental de la ley es todo aquello que los municipios no sean servicios obligatorios serán competencias impropias. O sea, y aquí hay que hacer, creo yo, una cuestión. Nosotros, cuando yo tuve la responsabilidad de redactar un anteproyecto de ley de base de régimen local, en el año 2004 nos enfrentamos a un tema que a fuer de elemental, tan obvio, que casi nunca se repara convenientemente en cuál es su alcance. Si uno mira el listado de materias del artículo 25, sobre el que el Estado y las comunidades autónomas, en función de la distribución de competencias, han de reconocer competencia a los municipios, y lee el repertorio de servicios mínimos obligatorios que deben prestar los municipios por tramos de población, uno aprecia la coincidencia de las mismas materias, en un caso como eventuales competencias y en otro como servicios obligatorios. Claro, inmediatamente uno piensa, vamos a ver, no es lo mismo, ni se puede equiparar a efectos de autonomía municipal una competencia que un servicio obligatorio. Un servicio obligatorio jurídicamente es un derecho del vecino frente a los poderes municipales. Un derecho del vecino. Ese es el sentido de un servicio obligatorio. Una competencia es el marco jurídico de la autonomía política de una entidad local cuyo dirigente o cuya representación está legitimada por sufragio. Y, por tanto, para, en buena medida, ejercer la competencia conforme a la decisión política que estimen conveniente. Pero, claro, equiparar servicios obligatorios y competencias municipales no deja de ser jurídicamente una cuestión controvertida. O sea, yo no estoy muy seguro que eso sea coherente. ¿Por qué hasta ahora no se ha hecho problemática que simultáneamente dos materias tengan una regulación jurídica diferente? Pues sencillamente porque, a pesar de que el tenor literal del artículo 26 es prestarán en el sentido imperativo, es cierto que los municipios han podido tener margen de maniobra para modular el ejercicio de la competencia para prestar servicios. Sencillamente porque se ha hecho una interpretación sistemática y se ha dicho que realmente la provincia lo que hace es, sobre todo, garantizar la prestación de servicios mínimos y, en buena medida, eso significa que garantiza el equilibrio en el ejercicio de las competencias municipales. Pero eso no deja de ser una anomalía jurídica. ¿Qué ha hecho el proyecto? ¿Qué hizo en su día el anteproyecto para entender la diferencia real que hay entre coste estándar y coste efectivo? ¿Qué hizo en su día el anteproyecto? Pues, o las diferentes versiones del anteproyecto. Estaba muy claro. Irónicamente, el anteproyecto recogía las reivindicaciones del municipalismo. O sea, yo, cuando estuve en la Dirección General, siempre vi, o entendí políticamente, que los municipios presentaran el binomio de sus reivindicaciones fueran competencia impropia y gasto de suplencia. Pero eso, que políticamente podía recibir comprensión, jurídicamente tenía poco sustento. No hay, en realidad, competencia impropia y gasto de suplencia. El presupuesto que había debajo de esto era que todo lo que no eran servicios obligatorios eran competencias impropias. Y eso lo ha hecho suyo. Lo hizo suyo en su momento y ahora, de alguna manera, se mantiene primero el anteproyecto y después el proyecto. ¿Qué intentó el anteproyecto? De una manera muy clara. Por Real Decreto se fija coste estándar. Los servicios se prestan a coste estándar. Y algo que yo creo que no se ha advertido y a lo que voy a dedicar la segunda parte de mi intervención. El legislador básico, en la enumeración del artículo 25, no señala materias, sino que atribuye directamente competencia a los municipios.
O sea, realmente, si una competencia se define jurídicamente como funciones sobre materias, precisando las funciones y especificando las materias, cuesta entender que un legislador básico, que no tiene competencia sobre la materia en la que atribuye competencia a los municipios, nada menos que pueda decir que en servicios sociales la competencia municipal será evaluar situaciones de exclusión social y prestar atención inmediata a personas con riesgo de exclusión social. Eso no es propio de un legislador básico. Será propio de un legislador básico decir que las comunidades autónomas tienen la obligación de asignar competencia o de alguna manera garantizar la autonomía municipal en materia de asistencia social. Que yo sepa, y mientras no se cambien las reglas del juego, el artículo 148.1.20 de la Constitución atribuye como competencia exclusiva a las comunidades autónomas la asistencia social. Por tanto, cuesta mucho trabajo entender esta técnica jurídica que, en el fondo, y esto estaba muy claro en el anteproyecto y queda de manera mucho más desilvanado, pero creo que es jurídicamente patente en el proyecto, era lo siguiente: son competencias impropias todas aquellas que no haya asignado como propias el legislador básico en el artículo 25. Con lo cual se estaba haciendo una declaración clarísima de que realmente, a partir de ahora, los legisladores sectoriales autonómicos no podrían asignar competencias en esas materias porque ya lo había hecho el legislador básico. Con lo cual, yo creo que, a reserva de que le dedique un poquito más de tiempo a este tema, yo creo que se ha invertido la dinámica jurídica de una manera que quizás, no lo sé, si yo por la pasión desmesuro la importancia y creo que no se le ha dado el alcance político que esto tiene, no cuenta con precedente en el ordenamiento jurídico español. Es un legislador básico que no solamente ocupa por exceso el espacio reservado al legislador autonómico, sino que le impone que el ejercicio de su competencia sea en un determinado sentido. Luego, yo creo que esto difícilmente encaja en el sistema de distribución de competencia y, a pesar de la reforma del artículo 135 de la Constitución, no se puede invocar esa reforma y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria para decir que la precedente jurisprudencia del Tribunal Constitucional hasta ahora no puede ser extendida una vez aprobada la Constitución. Yo creo que esto difícilmente es argumentable jurídicamente. Por tanto, yo creo que un municipio menor de 5.000 habitantes, al que el núcleo de sus competencias puede ser prestado por la provincia, porque no está claro esto, a coste efectivo, teniendo en cuenta que el coste efectivo es verdad que ya no tiene los efectos corrosivos del coste estándar, en el que evidentemente el coste estándar degradaba el municipio a un aplicador de lo que fijara por Real Decreto el Consejo de Ministros, pero el coste efectivo sigue siendo el parámetro para que el municipio pueda recuperar la prestación de un servicio que previamente haya perdido. Claro, y aquí viene, a mi juicio, probablemente lo más controvertido del artículo, hombre, y es toda una declaración de principios que la Secretaría de Estado tenga que sacar una aclaración de qué ha puesto en la ley. Joder, pues sí, que eso tiene poco menos que una confesión de que se ha hecho especialmente mal. Es decir, oiga, haga usted bien la ley y no tenga luego la necesidad de aclararlo. O sea, que alguien lea, por favor, con detenimiento la redacción del artículo 26. Se empieza diciendo: la provincia coordinará, en términos imperativos, la prestación de los servicios para municipios menores de 20.000 habitantes. Y luego, inmediatamente después, y la interpretación literal de las normas es fundamental, se dice: de conformidad con los municipios, elevará al Ministerio de Hacienda de qué forma lo va a prestar, si directa, si mancomunada o si consorciada. Y esperará, evidentemente, a la autorización del Ministerio de Hacienda. Claro, uno dice: a ver, la conformidad de los municipios es necesaria para coordinar o para elevar al Ministerio de Hacienda. Claro, no está muy claro esto. Luego, pese a todas las modificaciones que puede haber introducido el artículo 135, esto a mí me cuesta mucho trabajo. El otro día, en una mesa como esta, un brillante profesor, muy respetado, al que yo le tengo mucha admiración, decía: hombre, es que no es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, pero habrá que ver si a estos niveles no es lo mismo. Vamos a ver. El Tribunal Constitucional ha dicho que coordinar implica la supremacía jerárquica, o por lo menos la supremacía institucional de quien coordina, y por tanto la calidad de sujeto pasivo de quien es coordinado. O sea, ¿se puede coordinar de conformidad con los municipios? ¿No es una contradicción en los términos? Si realmente la coordinación implica imposición,
¿Cómo demonios se puede imponer si previamente se exige como condición que los municipios presten su conformidad? Prestar la conformidad es algo más próximo a la cooperación que a la coordinación. Y si uno se aparta de ahí y trata de sacar consecuencias jurídicas de otra interpretación, sería la siguiente. Puede que haya municipios que presten su conformidad y municipios que no presten su conformidad. Entonces, ¿qué pasa? Que en el caso de que un municipio no preste su conformidad, la provincia tendrá la obligación de asistirlo y en el caso de que la preste habrá prestación conjunta, con lo cual habrá una discriminación en función de la previa decisión de los municipios. Oiga, ¿y cómo se pretende coordinar una heterogeneidad de ese calado? Eso no tiene ningún sentido, ningún sentido. Pero claro, la cuestión se vuelve todavía más compleja cuando se dice, cuando la provincia preste los servicios, dice, oiga, pero es que había alguna, leyendo el principio, no tenía que prestarlos obligatoriamente, ahora resulta que no, que es potestativo. Y un poquito más abajo. Un municipio podrá recuperar la prestación de servicios si argumenta o demuestra en un informe favorable de la Diputación que lo hace a coste efectivo menor. ¿Cuáles son esos? ¿Los que previamente han dado su conformidad o los otros? En fin, yo que he tenido el privilegio de redactar 2 leyes, o por lo menos de contribuir a dirigir la redacción de 2 leyes, hombre, esto cuesta trabajo. Cuesta trabajo entender, dice, ¿cómo demonios se puede llegar a un proceso tan absolutamente disparatado y con tan poca consistencia jurídica? Es decir, un proceso de acarreo como este cuesta mucho trabajo entenderlo. Si inmediatamente tiene que haber una orden, una circular del Ministerio para poder aclarar esto, dice, oiga, haga usted bien la ley. Haga usted bien la ley. ¿Qué hay debajo de todo esto? Pues la mala conciencia de que el Consejo de Estado fastidió y, digamos, puso en cuestión de manera muy seria todo lo que se pretendía con el coste estándar. Realmente lo que había en el anteproyecto estaba muy claro. La Diputación unilateralmente apreciaría si por economías de escala era preferible o había ventaja comparativa en la provisión provincial que en la provisión municipal, y lo hacía libremente. Y evidentemente la provincia era la receptora de la autoevaluación negativa de cada municipio. Como esa propuesta, el Consejo de Estado la consideró contraria a la autonomía municipal, pues evidentemente lo que ha quedado es la indefinición y la ambigüedad de atribuir la coordinación, pero de conformidad con los municipios y en el... Bueno, eso yo creo que no pone de manifiesto sino un proceso extraordinariamente contradictorio, poco con la servidumbre de la coyuntura, se ha hecho a fuerza de lanzar globos sonda y a ver qué reacción había. Eso no tiene nada que ver, creo yo, con todo mi cariño y todo mi respeto por quien me ha precedido en el uso de la palabra, que es un buen compañero de ciencia política, creo que eso no es transparencia ni es publicidad, sino sencillamente una forma, a mi juicio, torcida de entender el debate político sobre una ley de estas consecuencias. Yo creo que, tal como está hoy regulada las competencias municipales, digamos que hay una presunción de competencia municipal. O sea, se entiende que el principio de subsidiariedad hace del municipio un descubridor de competencias. Realmente la cercanía, la expresión filosófica del principio de subsidiariedad es que la proximidad y la cercanía hace del municipio detectar necesidades que todavía no han sido reguladas por el derecho y, por tanto, hace del municipio un descubridor de competencias. Esto tiene cobertura jurídica y lo ha argumentado muy bien un profesor de Derecho Administrativo que a mí me ayudó mucho, o nosotros nos ayudó mucho, José Luis Carro, del artículo 25.1, la cláusula general de competencias. Esto, evidentemente, el proyecto de ley lo lamina completamente. O sea, el municipio dejará de ser un descubridor de competencias. Y se invierten los términos. De entrada, el municipio tiene presunción de competencias. Lo que hay en el proyecto es un postulado distinto. El municipio de entrada es un presunto incompetente para prestar servicios públicos. Y, por tanto, tiene la carga de la prueba. Mientras que antes la carga de la prueba estaba en otros niveles de gobierno, la carga de la prueba ahora está en el municipio. Oiga, si usted quiere... si el municipio quiere prestar competencias, está sujeto de entrada a presunción de incompetencia y tiene que argumentar las condiciones favorables para un ejercicio adecuado de la competencia. Yo creo que esto está muy claro. Es hacer una opción en contra de la democracia y a favor de lo que pudiéramos llamar tecnocracia. O sea,
Es muy significativo si uno mira cómo han ido cambiando y cómo han ido evolucionando los anteproyectos. De la primera versión del anteproyecto, de 13 de julio del año pasado, había desaparecido el concepto de proximidad. O sea, la dimensión democrática del principio de subsidiariedad, que es el gobierno más cercano, es el gobierno que tiene más posibilidad de ser evaluado, controlado y contribuido desde el punto de vista democrático. Y se ha hecho solamente, o se ha sobredimensionado, digamos, lo que pudiéramos llamar la vertiente técnica, que es la capacidad de gestión del municipio y la naturaleza de la actividad pública. O sea, los municipios son incapaces, por su dimensión geográfica y poblacional, de ejercer competencia de una manera adecuada en la medida en que carecen de capacidad de gestión y la naturaleza de la actividad pública excede del término municipal. Ese ha sido el criterio. Y el de máxima proximidad y descentralización y democracia ha pasado a mejor vida. Es decir, hay un sacrificio de la democracia en favor de la prestación uniforme, del carácter uniforme, indiferenciado del coste estándar primero y del coste efectivo después. A ver, para tratar de hablar del siguiente punto que me parece importante, ¿cuál es la consecuencia que se saca de todo esto? Que al ser la provincia regulada en el proyecto, no como entidad local, sino como división territorial para el cumplimiento de los fines del Estado, el proyecto deshace un sistema político local, a mi juicio, constitucionalizado, y es que la provincia es agrupación de municipios. El sentido de la provincia es facilitar y asegurar la autonomía municipal. Y esto estaba más claro en el anteproyecto, pero sigue en el espíritu del proyecto. Simultáneamente, la entidad local concebida constitucionalmente para garantizar la autonomía municipal, sin decir muy bien cómo, porque está justapuesta la regulación, la suplanta en la provisión de determinados servicios. Esto es una simultaneidad contradictoria. No se puede, al mismo tiempo, suplantar y asistir. Y uno sabe muy bien, por ejemplo, en el caso de esta lectura que hacía del artículo 26, de si un municipio no presta su conformidad, es asistido o es suplantado. No se sabe muy bien esto qué es. Es decir, con lo cual, a mi juicio, hay una contradicción insalvable en que la misma entidad local, concebida para garantizar la autonomía municipal, la pueda suplantar. Y no se sabe cuándo se suplanta y cuándo se asiste. O sea, ¿qué hay, pues? Una desconexión entre provincia y municipios. O sea, la provincia deja de ser una agrupación de municipios. Y aquí quiero hacer una salvedad. A mí me da igual cómo se llame. El problema en España es que la provincia simultáneamente es entidad local y división territorial para el cumplimiento de los fines del Estado. Yo en esto no quiero caer en una disputa nominalista que suele ser bastante estéril, pero lo importante no es el nombre, lo importante es la función. A mí me da igual, se puede llamar veguería, yo no tengo ningún inconveniente. La cuestión es que la intermunicipalidad no esté a disposición de la comunidad autónoma como competencia exclusiva, sino que sea modelo de Estado. Pero a partir de ahí, se llame como se llame. Lo que no tiene sentido es que una ley del Estado deshaga la idea de una comunidad política local o un sistema político local con la única intención de que pase a ser el ariete de la Administración central de control y de vigilancia sobre la Administración municipal. Esto me parece que es una involución extraordinaria. Yo creo que el problema en España de la intermunicipalidad es eso que yo estudiaba cuando, o por lo menos que yo leía cuando estudiaba económicas, sobre un factor fijo. Cuando se aplican muchos factores variables, los rendimientos son decrecientes. Es decir, si hay simultaneidad de provincias, mancomunidades, comarcas y consorcios sobre el mismo territorio, inevitablemente serán decrecientes los resultados. Por eso hay que tener muy claro cómo gobernar la intermunicipalidad. Esto literalmente lo ignora la ley. Las relaciones institucionales entre municipios y la intermunicipalidad, se llame como se llame, está ausente completamente. Eso fue lo que modestamente tratamos de poner de manifiesto en la Ley Autonómica Andaluza, en el artículo 11, 12 y 13, por una cuestión muy sencilla. La provincia no coopera con los municipios, la provincia no coordina a los municipios, la provincia está obligada a asistir a los municipios. La asistencia es un derecho del municipio y una obligación de la provincia. Es verdad que no cualquier solicitud de un municipio tiene que ser necesariamente satisfecha por la provincia, pero hay que tener claro esto. Las categorías del federalismo cooperativo no pueden ser aplicadas a dos entidades locales que forman el mismo nivel de gobierno.
la provincia no coopera con el municipio porque la cooperación, que yo sepa, es que la profesora y un servidor no están en condiciones aisladamente de conseguir un objetivo y juntamos esfuerzos. O sea, es voluntaria y la provincia está obligada a prestar asistencia, se llame como se llame. Por tanto, debe haber normativa provincial de asistencia. Si una provincia asiste bien, difícilmente se legitimará que luego suplante. Es muy probable que el problema de la atomización municipal, de la fragmentación, sea porque no se ha hecho una correcta relación ni se ha diseñado institucionalmente el procedimiento de relación entre municipios y provincias. Por tanto, yo creo que ahí hay una asignatura pendiente, a mi juicio, no terminada, pero sí, al menos, bien encaminada en la legislación autonómica andaluza. En fin, por imperativos del tiempo, voy a tratar de analizar el segundo punto. Yo creo que la ley es inconstitucional, a mi juicio, porque adopta un contenido armonizador del artículo 153 de la Constitución. Esto creo que está fraudulentamente, a mi juicio, encubierto como legislación básica. Es decir, aquí, tal como ahora trataré de argumentar, y teniendo en cuenta, yo soy consciente de que esta afirmación puede resultar muy terminante y quizás tenga cierta vulnerabilidad jurídica, en la medida en que hay no hay jurisprudencia constitucional, excepto en la LOAPA, y quizás por esa razón poca literatura jurídica que haya reflexionado sobre qué es armonizar. Yo empecé mirando esto un poco, recordé en una sentencia fundamental sobre la constitucionalidad de la ley de base de régimen local, cuando el Tribunal Constitucional se pronunció en la sentencia 214-89, la representación procesal de la Generalitat y del Parlamento de Cataluña llamaron la atención sobre lo que pretendía en la exposición de motivos la ley de base de régimen local, que era una función constitucional. Y entonces la representación procesal decía: la ley pretende ser una ley armonizadora interpuesta entre la Constitución y los estatutos de autonomía. Claro, esto era realmente lo que luego fundamentó que los estatutos quisieran reformarse, sobre todo para evitar la desmesura de lo básico. O sea, de tal manera que cuanto más precisas fueran las competencias autonómicas, más dificultades había para que el legislador básico ocupara el espacio reservado al legislador autonómico. Aquello a mí me puso en guardia. Dije, efectivamente, esta ley o esta redacción no se inscribe en el contenido de lo básico, sino que lo traspasa y probablemente, como entonces se advertía, tenga un carácter armonizador. ¿Cómo se refleja, a mi juicio, esto? Pues yo creo que en el anteproyecto era tan claro. En el anteproyecto, si uno leía el artículo 25.2, que por cierto se mantiene como estaba, ahí el legislador básico no está comportándose como tal. No está señalando materias luego susceptibles de ampliación, de precisión o de mejora por el legislador autonómico, sino que está redactando los preceptos como una competencia. En el fondo está atribuyendo directamente competencia a los municipios. Hacerlo con cualquiera. Medio ambiente, se dice medio ambiente urbano, o sea, con lo cual ya se está excluyendo otras. Claro, la idea estaba reflejada en la desaparecida disposición adicional 9ª del anteproyecto, donde se decía: son competencias impropias todas aquellas no enumeradas en el artículo 25.2 o en el 27, en el 2 como propias y en el 27 como delegadas. ¿Qué significaba esto? Que las competencias propias la había atribuido el legislador básico y todo lo que atribuyera el legislador autonómico serían impropias. Claro, esto realmente chocaba tanto que el Consejo de Estado hizo algunas observaciones. Ahora diré, a mi juicio, sus conclusiones son completamente desorientadas, yo diría que incorrectas, pero llamó la atención sobre esto. Claro, no se puede considerar que lo que hay en una ley básica no es un suelo o un mínimo a desarrollar, sino que lo que pretende el legislador es que sea un techo infranqueable por el legislador autonómico. Claro, esto es verdad que ha cambiado. Las observaciones del Consejo de Estado, y supongo que algunas de las objeciones que se hayan hecho desde otros ámbitos, han llevado a que la nueva redacción esté en otros términos. Pero claro, suena un poco chusco esto. Leer el artículo 7.4 y se dice: ya no aparece competencia impropia, pero aparecen competencias distintas de las propias. Uy, realmente tiene mérito la precisión jurídica de quien haya puesto esto, porque se dice: ya no hay competencia impropia, pero hay competencias distintas de las propias y competencias delegadas. Bueno,
vamos a ver, uno, claro, obviamente tiene que ir a ver qué es lo que queda. Y efectivamente ya no está la disposición adicional novena, con lo cual el legislador básico no dice que todo aquello que el legislador autonómico pudiera atribuir es competencia impropia, pero no queda claro eso. O sea, yo creo que las leyes no deben facilitar interpretaciones ambiguas. Yo me gano la vida dándole clase a alumnos que entran por vez primera a la Facultad de Ciencias Políticas para hacer una doble licenciatura de Políticas y Derecho. Y aunque sea un poco prematuro, pero a veces soy consciente de que quizá le violento demasiado sus coordenadas mentales. Mira, está muy claro que cuando un legislador no hace su trabajo, el juez acaba suplantándolo. Y hay una alteración en la separación de poderes. Yo lo entiendo, todo el voluntarismo que pueda haber, pero cuando un juez crea derecho, estamos invirtiendo y violentando la separación de poderes. En la medida de lo posible, los jueces deben aplicar el derecho, no crearlo. Yo sé que esto es muy fácil, un poco demagógico expresarlo así, pero, hombre, esforcémonos un poquito. En cuanto las leyes estén muy mal hechas, como decía aquel, el derecho es adivinar lo que va a decir el juez. Claro, entonces, una cuestión de seguridad jurídica elemental se va a hacer puñetas. Es decir, no, oiga, cuanto mejor regule el legislador, más anticipable es la sentencia del juez. Por tanto, cuidemos esto. ¿Cuál es la lectura que subsiste? Ha desaparecido la disposición adicional novena, queda la idea de competencias impropias, distintas de las propias, por cierto, y las que sean delegadas. Ahora, ¿será competencia propia una que asigne el legislador sectorial de la comunidad autónoma? Ese es un interrogante que no queda claro en el proyecto. Y que si uno tiene memoria del anteproyecto, se echa a temblar. Dice, bueno, esto parece que nace afectado de precariedad. Pero donde no hay ninguna duda es en 3 materias que la profesora, de una manera rigurosa, ha analizado. Educación, sanidad y servicios sociales. Es verdad que en educación hay una disposición adicional quinta extraordinariamente misteriosa que lo cifra a una posible negociación política. En el caso de sanidad está más claro, pero donde no cabe ninguna duda es en servicios sociales. Claro, cuando uno mira servicios sociales se encuentra, el legislador básico dice que los municipios tienen competencia sobre evaluación de situaciones de necesidad y atención inmediata a riesgos de exclusión social. Eso no es un mínimo, eso es un máximo que atribuye directamente el legislador básico. Por tanto, un techo. Y ahora, si uno lee la disposición transitoria segunda, dice muy claro, las competencias que los municipios hasta ahora hubieran ejercido en materias de prestación de servicios y de promoción pasarán a las comunidades autónomas. Es decir, un legislador básico está atribuyendo competencia a las comunidades autónomas al margen de lo que hayan dicho los estatutos de autonomía. Pero si vosotros lo leéis en otra clave, no solamente esa, que es profundamente inconstitucional, en otra, es en la medida en que el legislador básico, en una materia de competencia exclusiva de la comunidad autónoma, ha atribuido competencia a los municipios, solo podrá atribuirlas como delegadas, pero no como propias. Esto, el legislador básico ha cruzado los umbrales y se ha constituido el legislador de armonización. Está imponiendo a las comunidades autónomas el ejercicio de sus competencias en un solo sentido. Es decir, como mucho puede delegar competencias, como si la delegación de competencias dependiera del legislador básico. O sea, un legislador autonómico delega competencia o no, pero no necesita la autorización y la anuencia de un legislador básico. Pero sobre todo, no le puede prohibir el legislador básico que como propias asigne competencias a los municipios en materia de su titularidad exclusiva. Y esto está en la Constitución y está en el Estatuto de Autonomía, pero con una cuestión más agravada aún aquí en Cataluña. La Ley de Servicios Sociales de octubre de 2007 de Cataluña asigna a los municipios una serie de competencias. Pero es que el Estatuto de Autonomía, el de Cataluña y el que se replicó en mi tierra, en Andalucía, atribuyen como propia a los municipios, pese a hacer una remisión a los legisladores estatales o a los legisladores sectoriales, en gestión de servicios sociales comunitarios. La gestión de servicios sociales comunitarios no es una materia, es que es una competencia claramente establecida, gestión de servicios sociales comunitarios. Sin embargo, la legislación básica impide que eso lo haga el legislador autonómico. Claro que va a haber. Una pregunta que se ha hecho a Manolo Aranilla tiene todo el sentido del mundo. ¿Y ahora qué se aplica? ¿La ley de bases o el estatuto? La salida de Manolo, evidentemente educada y elegante, es, bueno, no, oiga, no.
Fijemos las reglas del juego. Fijemos las reglas del juego. Lo que dice el estatuto y lo que dice el legislador básico tiene aplicación prevalente una u otra. Y evidentemente, no solamente eso, sino que ahí no se distingue. La ley autonómica catalana sobre servicios sociales dice que en los municipios con población superior a 20.000 habitantes habrá una suerte de consejos municipales de prestación de servicios donde se hará eso que ahora se llama gobernanza, que son una suerte de planes donde participan las asociaciones cívicas y los poderes públicos. ¿Qué tiene que ver eso con dejar reducido un municipio poco menos que al derecho de audiencia o emisión de informe sobre la evaluación de las situaciones de riesgo o de exclusión social? O sea, es que el contrapunto es tan extremo que difícilmente se puede encontrar ahí algún denominador común. Por más buena voluntad que se tenga a la hora de negociar, lo que está claro es que las reglas del juego están diciendo algo completamente opuesto. ¿Qué se aplicará? Claro, aquí viene un tema que a mí me ha resultado extraordinariamente desconcertante. Y es que el Consejo de Estado ha avalado la propuesta del Gobierno, en este sentido, diciendo la reforma de las bases de régimen local vinculan al legislador autonómico en el techo y no solo en el suelo. Es decir, si el legislador básico entiende que lo que hasta ahora garantizaba, que era la promoción y la reinserción, la quita, evidentemente eso no disminuye el poder del legislador autonómico, sino que lo amplía. Porque evidentemente el legislador autonómico ya no se ve vinculado por las previsiones del legislador básico. Sin embargo, la lectura del Consejo de Estado es que el legislador autonómico ahora tiene que adecuarse a los techos que ha fijado el legislador básico. Yo no creo que esto quede legitimado ni justificado jurídicamente en ningún caso por la reforma del artículo 135 ni por los criterios de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, de ninguna de las maneras. Y de hecho, el Consejo de Estado, con buen criterio, negó que pudiera ser fundamento constitucional de título competencial el artículo 149.1.13, que son las bases de la planificación económica. El Estado no podrá invocar títulos transversales para desposeer a las comunidades autónomas de una atribución fundamental. Hombre, puesto a ser coherentes con las reglas del juego, si hubiera sido realmente el contenido de la ley, hubiera debido pasar lo que dice el artículo 153, una ley de mayoría absoluta en ambas cámaras. Pero siendo un poco, reconozco, más cínico tal vez que riguroso, el Estado va a conseguir que por orden ministerial y coste efectivo las comunidades autónomas queden privadas del reconocimiento que los estatutos hacen en el ejercicio de sus competencias. Esto probablemente, creo, no tiene precedente en el Estado de las autonomías. O sea, que bajo la cobertura de una legislación básica, el Estado imponga a las comunidades autónomas en materia de su titularidad exclusiva, no los priva de la titularidad, pero le condiciona su ejercicio, de tal manera que en asistencia social no podrán asignar como propias competencias a los municipios. Eso no tiene, a mi juicio, precedente alguno. Y eso no es que ya menoscabe la autonomía municipal, es que invierte la dinámica más estricta y más elemental del Estado de las autonomías. En fin, voy a terminar, para cumplir con el horario previsto, con una reflexión un poco melancólica, porque cuesta trabajo entender que después de tantos años este sea el derrotero que adquieren la reforma del gobierno local. Yo pido disculpas si alguien me lo ha escuchado, porque lo suelo escribir, y he de confesar que el título del artículo del País lo puso el editorial, porque yo había puesto, era más largo y me lo quitaron para que encajara en la extensión de un artículo, pero contaba una vivencia de la que yo saqué mucho aprendizaje. El día que yo fui con Jordi Sevilla como director general a hacer una visita institucional a la FEN, el presidente entonces de la FEN, un municipalista muy experimentado como don Francisco Vázquez, alcalde de Coruña, le dijo: mira, ministro, nosotros no podemos recibir el tratamiento como Federación de Municipios equiparable a la de la cría del periquito. Nosotros no somos una asociación, aunque jurídicamente seamos una asociación de derecho privado, no podemos recibir ese tratamiento porque estamos defendiendo y estamos tratando de canalizar las reivindicaciones políticas de gobiernos legitimados por sufragio. Cuando yo salí de aquí dije: joder, este hombre realmente ha llamado la atención sobre un tema fundamental. Vosotros recordáis, en la Ley de Modernización de Gobierno Local, que hay un artículo que crea una conferencia sectorial de asuntos locales. Pero en realidad, en el Estado de la autonomía, lo local es un sector o un asunto. Todavía no ha ganado,
y yo creo que el horizonte cada día se pone más oneroso para que así sea, la dignidad política de un nivel de gobierno. Es un sector, un asunto, una materia sujeta a disputa competencial entre el Estado y las comunidades autónomas. En este caso está muy claro que el Estado ha reivindicado para sí el monopolio de su regulación. Yo creo que si no se sale de esto, si no se entiende que el gobierno local es un nivel de gobierno, pues seguirá considerado como un sector o como un asunto. Yo recuerdo el colmo de la ironía y de la paradoja, que cuando se trató de constituir la Conferencia Sectorial de Asuntos Locales, según el artículo 9 de la Ley de Procedimiento Administrativo, la asociación más representativa acudía como invitada. O sea, realmente la Conferencia Sectorial de Asuntos Locales, donde el debate era los gobiernos locales acudían como invitados. Evidentemente, mostraron allí su indignación, pero era muy significativo. Yo creo, y con esto sí que acabo, que la esencia de la democracia es la lucha contra la concentración de poder. Y ese objetivo se alcanza cuando se divide o cuando se dispersa entre varios niveles de gobierno. Si uno de los niveles de gobierno desaparece, y va a desaparecer en la medida en que este proyecto se apruebe, y otro queda seriamente menoscabado como el autonómico, el resultado es el empobrecimiento de la democracia. Muchas gracias.